Veamos, teléfonos móviles, cirugía a distancia, satélites de comunicación. ¿Crees que es solo otro programa de ciencia en la televisión? Pero espera, la imagen en la pantalla está en blanco y negro. Un hombre de mediana edad con gafas está hablando. Es un documental de la BBC de 1964. El sujeto se llama Arthur C. Clarke. Sí, es el tipo que ayuda a Kubrick a hacer la película 2001, Odisea del Espacio. Subes el volumen y no puedes creer lo que oyes. Clarke está describiendo nuestro presente como si estuviera a tu lado. ¿Qué está diciendo exactamente? Un mundo en el que podemos contactar al instante. Esto es evidente. Clarke hablaba de aplicaciones de mensajería, de cómo podríamos contactar con nuestros amigos en cualquier lugar de la Tierra. Y lo mejor es que no tendríamos que saber dónde están. Sí, eso suena muy parecido a usar un smartphone. Señor Clarke ni siquiera tendrá que saber el número de su amigo. El aparato lo recordará por usted. Los teléfonos de los años 60 no eran tan avanzados. Era la época en que los fabricantes empezaban a pasar de los teléfonos de disco a los de pulsador. Pero Clarke vio más allá en el futuro de la comunicación. Contó que una persona podría hacer negocios desde Haití o Bali como si estuviera en Londres. Era un programa de la BBC, así que no te sorprendas de que haya mencionado a la capital inglesa. Cualquiera que haya usado Zoom o Skype alguna vez sabe de lo que hablaba el hombre. Los nómadas digitales eran difíciles de imaginar hace 60 años. No había otra forma de ganar dinero que tener un trabajo de 9 a 5. Hoy puedes abrir tu laptop y trabajar desde cualquier lugar del planeta. Lo siguiente, neurocirujanos de Edimburgo operando a pacientes de Nueva Zelanda. Esas fueron las palabras exactas de Clarke. En esto también tenía razón. La cirugía a distancia o telecirugía se hizo realidad en 2001. Un médico que estaba en Nueva York operó a un paciente en Francia. ¿Cómo? La robótica es la respuesta corta. ¿Alguna vez tuviste uno de esos juguetes teledirigidos? El principio básico es el mismo. Un cirujano controla un brazo robótico que realiza la operación. Para ello, no tiene que estar presente en el quirófano. Incluso puede estar en otro continente. Clarke dio en el clavo con esta predicción. No te desplaces, comunícate. Parece un eslogan publicitario, ¿verdad? Pues casi. Este es otro ejemplo de cómo Clarke era un verdadero visionario. Recientemente, trabajadores de todo el mundo se acostumbraron al trabajo a distancia. Ahora simplemente se niegan a volver a la oficina. Lo menos que aceptan es el trabajo híbrido. Eso es cuando trabajas desde tu cama durante 4 días y luego te pasas un día por la oficina para saludar. Esto habría sido imposible en los años 60. Podrías quedarte en casa, pero entonces no te pagarían. Pero este no es el final de las predicciones de Clarke que se hicieron realidad. Fue pionero en predecir el futuro. En 1945 escribió un ensayo titulado Wireless World, un gran título si tenemos en cuenta que la primera red Wi-Fi apareció en 1997. Pero, ¿de qué trataba este ensayo? No mucho, solo sobre la puesta en órbita de satélites de comunicaciones. Pero espera un momento, eso fue más de una década antes de que el primer satélite artificial empezara a orbitar la Tierra. ¡Impresionante! Ok, pero no es como si Arthur C. Clarke hubiera predicho la invención de Internet o algo así, ¿verdad? Pues lo hizo. En 1974 describió un dispositivo llamado console, que todos los hogares tendrían. No hablaba de una consola de juegos. Esta console tendría una pantalla de TV y un teclado de máquina de escribir y la gente obtendría información de ella. ¿No es un ordenador de sobremesa? Por supuesto que lo es, pero explicado en términos de los años 70. Clarke podría haber añadido también el ratón. En todo lo demás acertó. También predijo para qué se usaría este PC. Obtener extractos bancarios, reservar entradas para el teatro y consultar las noticias. Esto es exactamente para lo que usamos los ordenadores y los smartphones hoy en día. ¿Y cómo lo hacemos? Buscando en Google. Arthur Clarke tuvo una visión de cómo sería un motor de búsqueda. ¿Había algo que este hombre no pudiera predecir? Creía que las ciudades desaparecerían por completo, pero no hacen más que crecer.
El Banco Mundial calcula que casi el 56% de la población mundial vive hoy en metrópolis, y esta cifra no hará más que aumentar en el futuro. Lo siento, señor Clark, falló por completo con esto. Luego están los casos límite. El hombre habló de un replicador. Suena como un artilugio de un dibujo animado de Bugs Bunny, y eso es porque lo es. Una máquina que crea copias instantáneas de todo es algo fuera de lo común. Pero para ser sinceros, hoy en día tenemos impresoras 3D, aunque no son tan sofisticadas como el replicador de Clark. Pero quién sabe, puede que esta profecía se haga realidad en 1 o 2 décadas. El escritor británico no era el único soñador de la época. Walter Cronkite, el presentador de televisión favorito de Estados Unidos, también intentó predecir el futuro. Solo 3 años después de la emisión del programa de Clark en la BBC en 1967, Cronkite presentó un programa titulado El siglo XXI. Su objetivo, mostrar a los espectadores cómo sería un hogar del siglo XXI, y lo hizo extrañamente bien. Empecemos por su visión del salón. Una gran pantalla de televisión en 3D a todo color, sí. Consola con mandos para varios aparatos, sí. Música que suena por los altavoces con solo pulsar un botón, sí. Ahora podría estar equivocado, pero Cronkite acaba de describir un sistema de entretenimiento casero, creo que sí. ¿Te quedaste con ganas de más? Entra en la cocina imaginaria del año 2001. Los platos están hechos de plástico in situ. Ok, eso está un poco fuera de lugar, pero todavía se pueden comprar platos desechables en el supermercado. Eso no era posible en los años 60. Además, en ese entonces, tenías que limpiar la casa tú mismo o contratar ayuda. Bueno, Cronkite y sus invitados esperaban que esto cambiara. Hablaron de robots a pequeña escala que aceptarían instrucciones, incluso podrían programarse para no chocar con los humanos mientras limpian la casa. Y por último, estos diminutos robots no tendrían que parecerse en nada a nosotros. Probablemente estés mirando ahora mismo al robot aspirador de la esquina. Hablemos de negocios. El programa imaginaba la oficina en casa con una impresora futurista. Recibiría datos de los satélites e imprimiría nuestro periódico. Hoy suena bastante genuino, pero hay que tener en cuenta que la primera impresora láser apareció media década después de la emisión del programa en 1971. También se habló de un sistema de cámaras de circuito cerrado. Estos sistemas de intercomunicación están en todos los hogares hoy en día. Hace 60 años había que utilizar una mirilla para ver quién estaba en la puerta. Pero el artilugio más misterioso que menciona Cronkite es una máquina de correspondencia electrónica. No explicaron sus funciones en el programa, pero es posible que se refieran a un smartphone. En aquella época, el mando a distancia del televisor era casi perfecto, así que este artilugio parecía aún más impresionante. Ok, todos sabemos lo que estabas esperando. Coches voladores, ¿verdad? Sí. Cronkite incluyó esta predicción en su otro programa, esta vez sobre el siglo XX. De vez en cuando hay noticias de una startup tecnológica que construye un automóvil volador, pero siempre resulta ser un fracaso. Todavía solo podemos soñar con despegar y sobrevolar un atasco. Sin embargo, el programa de los años 60 tenía razón en algunas cosas sobre los coches. ¿Almohadas infladas? Probablemente se referían a los airbags, pero se equivocaron. Cronkite también predijo los frenos antibloqueo o ABS. Los fabricantes empezaron a instalarlos en los coches décadas más tarde. Luego llegaron el control de crucero y los sensores de movimiento. Controlar la distancia con el coche de delante parece algo común hoy en día. En los años 60, sin embargo, los conductores solo podían soñar con una función así. ¿Cuántas veces has oído a tus abuelos decir que en su época todo era de mejor calidad? Pues bien, esto no siempre es bueno. Las señales de tráfico eran sólidas, por lo que un coche sufriría graves daños si chocara contra ellas. Cronkite predijo acertadamente que las señales modernas se debilitarían intencionalmente para fallar y salvar la vida del conductor.